Hola chicos, hoy día en el tema de cápsula grabada les voy a hacer una síntesis de lo que hemos ido revisando a lo largo de este semestre, ya gran parte de esta educación remota que hemos ido desarrollando, ya. La idea, chiquillos, es que esta síntesis les sirva un poco para ordenarnos en todo lo que hemos visto, también para recordar algunas cositas que hemos trabajado a lo largo de estos meses, y que sea como un material piso para la actividad evaluada que van a tener ustedes desde el 3 de agosto hasta el 10 de agosto, ¿ya? Donde van a tener que incorporar alguna de esas cosas que vamos a ver ahora a modo de síntesis, ¿ya? El objetivo de la clase, entonces, es que podamos identificar las principales características de los procesos y etapas de la historia universal trabajados en clase durante el primer semestre del 2020, ¿ya? Por tanto, yo voy a ir mencionando algunas cosas, voy a apuntarles también cuáles son los conceptos importantes que ustedes debiesen manejar, cosa que si alguno no tiene claridad pueda mañana en el horario de chat poder resolverlo, ¿ya? ¿Qué hemos estudiado nosotros este año? Hemos estudiado el proceso de hominización y la evolución cultural de los primeros humanos, ya desde nuestra base animal, ya hasta el Homo sapiens, que somos nosotros hoy día en la actualidad. También estudiamos las civilizaciones antiguas que se dan desde la sedentarización, desde la organización, tras el descubrimiento de la agricultura ya y las organizaciones de las culturas más simples a civilizaciones más complejas a través de la organización en torno a estados centralizados. También hablamos de las civilizaciones clásicas y lo vimos principalmente, chiquillos, desde lo que nos heredan ya a nosotros, como por ejemplo la democracia por parte de los griegos, la república por parte de los romanos, si lo miramos solamente en una línea de lo que es lo político. ¿Ya? Y el último tema que estamos trabajando y que vamos hasta la mitad es la Edad Media, ¿ya? Por tanto, eso es lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, en el proceso de hominización, que es un concepto súper importante y que corresponde a lo que antiguamente se llamaba prehistoria, ya antes de la invención de la escritura, que marcaba el hecho central del inicio, entre comillas, de lo que es la historia. En este proceso de hominización, chiquillos, nos referíamos principalmente a los cambios físicos o biológicos que experimentaba el hombre desde el Australopithecus, el género, eh, el primer eslabón de la cadena evolutiva, ya pasando por el primer Homo, que es el Homo habilis, posteriormente al Erectus, al Neandertal y al Homo sapiens, que es el que somos hoy día en la actualidad, ya principalmente con las transformaciones físicas y biológicas, como les decía, que se van dando. Por ejemplo, podemos identificarlas en la altura, en la capacidad craneana, en cómo van variando las extremidades superiores, ¿ya? Y dentro de estos procesos físicos, uno de los elementos más importantes tiene que ver con la capacidad del Homo habilis de volverse erguido, ¿ya? Y no caminar en apoyado en las cuatro extremidades, ¿ya? Sino que ese proceso se llama proceso de bipedización, ¿ya? Cuando el hombre comienza a caminar en dos piernas. Y obviamente que conjuntamente con su aumento en la capacidad craneana también se van desarrollando otros aspectos de la evolución que tenemos nosotros los seres humanos, que es la evolución cultural, que acompaña a esta evolución física. Uno de los conceptos importantes, chiquillos, que trabajamos acá también, ¿se acuerdan? Era el concepto de adaptación y el concepto de selección natural, que es la teoría de Charles Darwin sobre la evolución de las especies, ¿ya? Que solamente en el fondo los animales que tienen la capacidad biológica de, con el correr del tiempo, de los años y de la transmisión genética de generación en generación, pueden ir adaptándose a las condiciones que el medio geográfico les va imponiendo, ¿ya? Y los que no pueden, obviamente que caen en el proceso de la extinción, ¿ya? Y ahí nosotros también precisábamos, chiquillos, que en un ejercicio, de hecho lo hicimos, donde decíamos que el ser humano es el ser más adaptable del mundo, porque no solamente se adapta desde una perspectiva de los rasgos físicos o biológicos, que se dan por carga genética de generación tras generación en un proceso muy largo de tiempo, sino que también el hombre eh, evoluciona a través de
su capacidad racional. ¿Ya? Por tanto, puede, mediante la creatividad, mediante el pensamiento racional, ir modificando su espacio para generar ese proceso de adaptación. Ahora, acompañado con ese proceso físico está también el tema de la evolución cultural, que nosotros nos centramos en dos principales etapas, que es el paleolítico y el neolítico, que se vive en esta antiguamente llamada prehistoria. El paleolítico empieza hace unos 2 millones de años con la aparición de los primeros seres humanos, ya con todo el proceso evolutivo. Termina unos 10.000 años antes de Cristo con el descubrimiento de la agricultura y de la ganadería, que da paso a lo que es el neolítico, la etapa siguiente. Los seres humanos son cazadores-recolectores, son nómades, viven en tribus pequeñas, ¿ya? Viven de la caza y recolección, por tanto, la principal herramienta que ellos tienen es el uso de la piedra, ¿ya? O del hueso. Se descubre el fuego, ya dentro de esta etapa del paleolítico, y en la primera fase evolutiva del hombre desde el punto de vista cultural. Después, y que va acompañado también con un proceso de cambio climático en una etapa de puente o intermedia, que vendría siendo el mesolítico, aparece un cambio en la vida del hombre con la revolución de la agricultura y el proceso de nómade a sedentario y la capacidad que le da la agricultura de tener control sobre sus alimentos. Por tanto, esta etapa del neolítico empieza hace unos 10.000 años con el descubrimiento de la agricultura y el posterior uso también y adaptación de lo que es la ganadería. Termina unos 3.000 años antes de Cristo con la invención de la escritura, lo que da paso a la etapa de la historia. Los seres humanos se hacen agricultores y ganaderos, se vuelven sedentarios, utilizan los metales para fabricar armas, ¿ya? Y herramientas, por eso que dentro del neolítico está también la era de los metales, y conocen la alfarería y los tejidos. ¿Ya? Una diferencia básica es que en el paleolítico, por ejemplo, está como principal expresión artística el arte rupestre, ¿ya? Y en el neolítico están los grandes centros megalíticos, como Stonehenge, por ejemplo. Una vez terminada esta primera etapa, nos íbamos de lleno a lo que se denomina las edades de la historia universal. Y siempre es importante, chiquillos, en una síntesis, tener claridad en la ubicación temporal de los hechos. ¿Ya? ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuándo empiezan y cuándo terminan? La primera etapa que nosotros estudiamos es la edad antigua, que la situábamos aproximadamente entre el 3300 aproximadamente con la invención de la escritura. Acuérdense que la primera escritura que se desarrolla en esta etapa es la escritura cuneiforme de los mesopotámicos, ¿ya? Que después también la van a replicar, pero con su propia estructura, los egipcios con, la, con la escritura en papiros, ¿ya? Y también la van a tener los indios, China y los fenicios, entre otros, ¿ya? Y termina con el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Ya? De hecho, nosotros la antigua, y lo vamos a mostrar en un ratito más, lo vamos a dividir en dos partes, en las civilizaciones antiguas y en las civilizaciones clásicas. Después viene la etapa de la Edad Media, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, en el año 1453, esta etapa que dura aproximadamente 1000 años, ya para dar pie a lo que es la época moderna y la época contemporánea. Lo que es la época moderna y lo que es la época contemporánea son los contenidos que nos toca revisar en octavo básico, así que eso va a ser para el próximo año. Nosotros hoy día tenemos que llegar hasta acá, ¿ya? Y vamos en la mitad, nos queda harto todavía. Ya, cuando nosotros hablamos de la Edad Antigua, desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 después de Cristo, por la invasión de los pueblos germanos, nosotros los dividimos en dos temas. Primero las civilizaciones antiguas, donde incorporamos Mesopotamia, Egipto, China, India, los fenicios, las civilizaciones madres americanas, entre otros, y las denominadas civilizaciones clásicas, donde nos centramos principalmente en Grecia y Roma, pero desde la perspectiva de las herencias. Por ejemplo, de las civilizaciones antiguas, nosotros hicimos una caracterización general, guardando las diferencias que tienen cada una de ellas, en la perspectiva, chiquillos, que la gran mayoría fueron civilizaciones denominadas fluviales, ¿ya? O hidráulicas, porque se ubicaron geográficamente en torno a ríos, por ejemplo, Egipto, el Nilo, Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, India en el río Indo, ¿ya? Los chinos entre el río Amarillo y el río Azul, entre otras cosas, ¿ya? Por tanto,
Por eso se le llama fluviales, porque están en torno a cursos de río o cercanos a río. Pero también se le llama las civilizaciones hidráulicas porque tuvieron, en el fondo, que adaptarse a ese territorio, eh, creando tecnología, creando o implementando sistemas de regadío o de contención de las crecidas de los ríos para poder desarrollar la actividad económica que los caracteriza, que es la actividad agrícola y ganadera. Por eso se habla que estas civilizaciones antiguas son agropecuarias. Agro, de agrícolas, y pecuarias, de ganadería. ¿Ya? Las sociedades de estas civilizaciones antiguas son jerárquicas y estamentales, en algunas mucho más estrictas, como el caso de la India. ¿Ya? Son civilizaciones en su mayoría politeístas, algunas evolucionan a religiones más filosóficas, también como el caso de la India o el caso de China. Eh, También se caracterizan por tener un comercio activo dentro de los lugares con los cuales ellos se van conectando, ¿ok? Producto de esta actividad económica, agrícola y ganadera, ¿ya? Religiones politeístas, como les dije, políticamente se organizan en torno a monarquías, ¿ya? O en el caso de los hindúes, son gobernados por una teocracia, ¿ya? Donde la cabeza del poder lo tienen los brahmanes o sacerdotes, ¿ya? Esas son las características generales que yo tengo que manejar y recordar en base a lo que hemos ido viendo de estas civilizaciones antiguas. Repito, políticamente se organizaban en monarquías absolutas, socialmente sociedades estamentales y jerarquizadas, esclavistas, o sea, tenían la noción de los esclavos. Económicamente estaban sustentados en la agricultura y la ganadería y complementaban eso con el comercio, y las religiones en su mayoría eran politeístas. Las civilizaciones clásicas, la otra parte de esta edad antigua, que corresponden mayoritariamente a lo que es Grecia y Roma, se les llama civilizaciones clásicas porque ellas articularon una unidad cultural en torno al mar Mediterráneo, que va a ser la base para el sincretismo cultural que viene después en la Edad Media. Ya tenemos importantes herencias y ahí nos centramos en la importancia. Ya, ¿qué nos hereda el mundo griego? Nos hereda una base filosófica, sobre todo la filosofía socrática, ya derivada de la ética, la política, entre otras cosas. Nos heredan la democracia, ya acuérdense que la democracia nace en el siglo V en Atenas específicamente y se expande a una gran cantidad de polis en el mundo griego. Vimos las características de la poli, acuérdense que las polis eran autónomas y autárquicas. Cada una tenía su propia organización política y se sustentaban económicamente. Porque si bien los griegos pertenecían a una cultura común, ¿ya? El territorio y la geografía les impedía tener una conectividad constante, porque las montañas constantemente dejaban separadas como por fronteras naturales a cada una de esas polis, ¿ya? Pero no heredan la filosofía, no heredan la democracia, ¿ya? Ciertos principios también de arquitectura urbana, al igual que los romanos, ¿ya? Eh, Nos heredan también, como vimos en algún momento, el tema del alfabeto, ¿ya? Muchas teorías y principios matemáticos y científicos que se van a ir desarrollando en el tiempo y que hasta hoy día tienen vigencia, ¿ya? Por otro lado, el mundo romano nos va a heredar el derecho, ¿ya? Base del sistema jurídico y legal actual, nos va a heredar el latín como base de las lenguas romances que dan origen a los idiomas que nosotros hablamos hoy día. Nos va a heredar también importantes principios de arquitectura urbana, ¿ya? Como los acueductos, la forma en cómo se conduce el agua hacia las ciudades, ¿ya? El ordenamiento espacial de la ciudad. Acuérdense que había ese famoso dicho de todos los caminos conducen a Roma. Y de hecho, los romanos, recuerden que llamaban bárbaros a aquellos que no estaban bajo este ordenamiento jurídico o urbano propio de la cultura romana, ¿ya? Nos van a heredar también, el concepto de república y la forma republicana de cómo se dividen los poderes del Estado y cómo se organiza durante gran parte de la historia romana ese periodo histórico, ¿ya? Por tanto, hay hartas cosas que nosotros tenemos hoy día que provienen de este mundo clásico greco-romano. Y en la Edad Media, que en el fondo empieza con la caída del Imperio Romano Oriental, como dijimos, y termina en el 1453 con la caída del Imperio Romano Oriental, primero el occidental y después el oriental, es un periodo de la historia
que dura aproximadamente 10 siglos, donde mediante un proceso de sincretismo cultural se conforma la base de lo que nosotros somos hoy día. Nosotros en la clase dijimos que por mucho tiempo se había visto esta Edad Media como una época oscura, como una época donde se había congelado de alguna otra manera la gran evolución del mundo clásico, y que éste había reaparecido después con el Renacimiento, pero dijimos que gracias a que se procede a este proceso de sincretismo cultural, la mezcla de varias culturas que generan algo nuevo, es que se sientan las bases de lo que es la cultura occidental actual. Por tanto, la Edad Media no la vamos a entender como una época oscura, sino como una época relevante en la historia universal por el sincretismo cultural. Y dentro de esta Edad Media establecimos que un eje articulador dentro de ese proceso de sincretismo es la religión católica, por el rol importante que juega la Iglesia. ¿Qué tradiciones se fusionan en el proceso de sincretismo cultural durante estos casi 1000 años? El legado clásico grecorromano, que ya lo describimos, la tradición cultural germana, ya el mundo árabe y la tradición judeocristiana. ¿Ya? Y nosotros veíamos algunos ejemplos de ese sincretismo cultural, por ejemplo, a través de las lenguas romances, ya como la mezcla del latín, más el lenguaje de la tradición germana, más algunos aportes del mundo árabe, dan origen a las denominadas lenguas romances como la nuestra, por ejemplo. ¿Ya? De hecho, yo recurrí harto en las clases a decir que dentro de nuestro idioma español, que en la mezcla del latín con las lenguas germanas se incorporan también, por la presencia árabe en España, algunos vocablos de ese idioma, como por ejemplo almohada. ¿Ya? Chiquillos, eso es lo que nosotros hemos ido revisando. Obviamente que hay temas más específicos, revisamos el tema del feudalismo, de hecho hicimos una evaluación sobre eso, hablamos de la importancia que tiene la Iglesia Católica, los monjes, grandes transcriptores, reformistas, eh, evangelizadores, entre otras cosas, ¿ya? Pero en general, la base de lo que tendríamos que haber aprendido es lo que yo les he ido mostrando y lo que ustedes tienen que ocupar para la actividad final. Posteriormente a eso, chiquillos, yo les voy a pedir que si tienen dudas, sobre todo de aspectos conceptuales, me lo hagan saber en el horario de chat, como les dije al principio. Nos vemos, que estén bien.